Les damos la bienvenida al taller 2 del cuarto día GeoGebra Argentina. Es el taller sobre grafos y GeoGebra. Grafos. Bueno, vamos a presentar, bueno, primero disculpen, mi nombre es Liliana Jaime, soy integrante de, junto con Mónica, del Instituto GeoGebra La Plata, de Argentina, y le damos la bienvenida a Teresa Brajkovic y Patricia Caro, de la Universidad del Comahue, del Instituto de Formación Docente, o de Formación Docente de la Facultad, y bueno, nos van a hablar de grafos y GeoGebra. Este taller tiene el objetivo de presentar a los docentes un asistente, lo voy a leer tal cual está el resumen. El objetivo de este taller es presentar a los docentes asistentes el trabajo que se puede llevar a cabo mediante el uso del paquete matemática discreta de GeoGebra, en particular con algunos conceptos de grafo. Hace más de 2 décadas que estamos trabajando e investigando en lo referido a la enseñanza de algunos conceptos de grafos en los diversos niveles educativos, siempre en el marco del proyecto de investigación que hemos desarrollado y que fuera financiado por la Universidad del Comahue. A pesar del gran auge, ¿sí?, que ha tenido esta teoría en las últimas décadas, no hay demasiado material referido al tema como asunto de enseñanza, y menos aún si esa enseñanza se lleva a cabo mediante el apoyo de herramientas computacionales. Sabiendo lo importante que es enseñar temas de punta a nuestros estudiantes y la gran posibilidad que brindan las herramientas computacionales en la enseñanza y en la investigación, es que este taller se brindaría la posibilidad de trabajar algunos conceptos de grafos con el software GeoGebra. Los temas que se trabajarán son problemas del viajante de comercio y recorrido hamiltoniano, regiones de Voronoi y triangulación de Delaunay, desde las propias aplicaciones y descubriendo los contenidos de la GeoGebra, de la geometría euclidiana, que le dan sustento, poliedros regulares, poliedros conjugados, elementos notables del triángulo y polígonos inscriptos y suscriptos, entre otros. Y circunscriptos, perdón. Bueno, entonces le damos paso a las talleristas, Teresa y Patricia. Bien, empiezo a compartir pantalla directamente, ¿sí? Yo voy a ir compartiendo pantalla y bueno, vamos viendo. Bien, ahí está. Bueno, con Patricia estamos trabajando, por supuesto, ustedes verán que Patricia es mucho más joven, así que bueno, yo hace más de 20 años, pero ella igual un montón. Estamos juntas, dirigimos un proyecto de investigación en particular en este momento, que es teoría de grafos, es la segunda parte, y dentro de ese proyecto de investigación, que lo financia la Secretaría de Investigación de la Universidad Nacional del Comahue, las dos somos docentes exclusivas de allí, del Departamento de Matemática, y en realidad dentro de este proyecto tenemos 3 líneas de investigación, por decir. Una es siempre grafos, una de esas líneas es los grafos desde la matemática pura, otra de las líneas que en realidad es la que más tiempo le dedicamos, o la más fuerte quizás, son las aplicaciones de teoría de grafos. Incluso hace poco más de un año Patricia defendió su tesis en estadística aplicada, y justamente las aplicaciones que hizo fue de salud en los grafos, que después ella nos va a mostrar algo que está relacionado también con esto, con Delaunay y Voronoi.
Y después también tenemos una tercera línea de investigación que tiene que ver con los grafos y su enseñanza. Yo en realidad soy ingeniera, hace 34 años ya que soy docente en la universidad, o sea que hace más de 34 que me recibí porque entré como ayudante de primera, y después sí hice una maestría en enseñanza de la matemática. Realmente hasta ese momento que hice la maestría, que hace más de 20 años que defendí la tesis, no había incursionado en el tema de la enseñanza de grafos. Lo estaba viendo desde matemática pura, el doctor Chiapa de la Universidad del Sur era nuestro director, que estaba doctorado en grafos, y la verdad que veíamos que había planteos muy interesantes y que podían ser llevados a distintos, o sea, incluso a primaria, y bueno, parte de las investigaciones que hacemos entonces fueron en primaria, en secundaria, con distintos temas de la teoría de grafos. O sea que hace mucho tiempo, el primer taller que di de enseñanza de grafos fue en el año 2000, el primer taller, creo que en el 2001, algunas comunicaciones y antes de enseñanza. Y bueno, en ese momento, por supuesto, encontré que había muy poca gente que conocía los grafos, porque es verdad, nosotros, por ejemplo, recién ahora en Neuquén, a partir del año pasado, forman parte de la currícula de secundaria, eso cambia según las provincias. Y en Río Negro, que son las dos provincias donde estamos, la Universidad Nacional Comahue, grafos no está. O sea que aún hoy, cuando damos desde el grupo de investigación algunos talleres o cursos, nos pasa que encontramos bastante disparidad en ese sentido, que por un lado hay docentes que conocen bastante de grafos y otros que prácticamente no lo han visto porque tampoco a veces forma parte de las propias carreras, ¿no es cierto?, universitarias o terciarias. Nosotros con este taller, en realidad, tenemos un objetivo, yo miraba hoy espectacular las conferencias de la mañana, lo nuestro quizás no tenga este trabajo, a ver, no sé cómo decir, o apunta el taller, el objetivo es mostrar estos temas, en particular son las regiones de Voronoi, la triangulación de Delaunay, lo que más le vamos a dedicar y lo que Patricia nos va a mostrar, una aplicación que hizo del tema en su tesis de maestría aplicada, es que somos honestas. Hasta que no estaba esta herramienta en GeoGebra, no era un tema que podíamos realmente dar en los cursos, tanto sea para los estudiantes avanzados ni para docentes. Quizás se podría haber dado, pero nunca le encontramos la vuelta. Cuando vimos que estaba en GeoGebra, lo empezamos a dar y realmente es un tema muy, muy rico y por eso yo digo, hay temas que uno quizás puede dar, seguramente no va a ser tan bueno sin GeoGebra como con GeoGebra, pero este tema realmente no lo hubiésemos podido dar, ahora ya lo hemos dado, ¿sí? Hasta no tener esa herramienta. Sí trabajábamos con otro software, que puede ser el R, que Patricia hizo su tesis ahí, pero no era un software, nos resolvía eso de grafos, pero no podía ser llevado en términos de enseñanza. Así que bueno, esto de como asunto de enseñanza nos cuesta y realmente no es mucho lo que hay como publicaciones o trabajos hechos en lo que es la enseñanza de grafos en particular. También hemos trabajado en lo que sería un análisis de introducir grafos en carreras de ciencias económicas, en introducir grafos en carreras de ingeniería, siempre pensando en las carreras que tenemos nosotros en la Universidad Nacional del Comahue. Así que se han hecho bastantes experiencias, entrevistas a docentes y demás en esos términos. Pero bueno, en particular queríamos mostrar eso, o sea que lo que queremos resaltar acá es el gran beneficio de tenerlo en GeoGebra para dar a conocer este tema que para nosotros es muy interesante. Bien, yo acá quizás peco, a ver, dudamos acá, pero no sé si todos saben, en 2 segundos veremos qué es un grafo, creo que todos lo saben, pero eso es lo que muchas veces nos genera cuando damos un taller de este estilo, uno dice, todos saben, y a veces nos hemos empezado y dice, bueno, y nos dicen, pero ¿qué es un grafo? Entonces mínimamente lo presentamos, no nos hace falta definirlo en forma matemática ni nada, sino simplemente que tomemos el concepto de los grafos. Por eso lo hacemos a partir de una imagen que es una de las hojas de la revista Aerolíneas Argentinas, pero en cualquier aerolínea vienen en las revistas indicados con grafos, porque esto no es más que un grafo, los recorridos que hacen los aviones, es decir, los trayectos de aviones que son posibles. Si nosotros miramos, esto es una foto
la revista. Tenemos una tabla al costado donde nos dice, por ejemplo, en el primer caso es de la ciudad de Buenos Aires, esto serían, ¿no es cierto?, los vértices acá serían las ciudades o los aeropuertos o las ciudades en realidad que tienen aeropuerto, ¿no es cierto?, donde opera Aerolíneas Argentinas, y tenemos toda una tabla. En la primera nos dice desde Buenos Aires a qué lugares va, cuánto tiempo tarda, y después nos dice los otros vuelos que no están en el primer listado, entre qué ciudades es posible ir en aerolíneas. Ahora no sé si estamos igual con la pandemia, pero por lo menos cuando sacamos la foto esto era así. Entonces ahí tenemos, si nosotros queremos buscar, por decir, no sé, bueno, de Rosario a qué ciudad puede ir, yo debería leer toda la primera parte de la tabla, saber que va a Buenos Aires y después ver uno por uno lo siguiente para ver desde dónde a dónde podríamos ir. Claramente, una representación mucho más sencilla es el grafo que está planteado allí. Entonces, cuando dice, bueno, ¿qué es un grafo? Nosotros en términos muy generales podemos decir que es un conjunto de vértices y aristas. Esos vértices, en este caso, no son más que las ciudades que tienen aeropuerto donde operan Aerolíneas Argentinas de nuestro país. Y por otro lado, ¿quiénes son las aristas? Las aristas nos indican si hay una arista entre dos de esos vértices, quiere decir que hay vuelo entre esas ciudades de Aerolíneas Argentinas. Bien, en nuestro caso el orden es 36, porque hay 36. Yo por allí ahora solamente voy a decir aeropuertos, ¿no es cierto? Sabemos que son aeropuertos que opera Aerolíneas Argentinas, hay 36 aeropuertos y tenemos el tamaño, son 133 aristas, es decir, que hay 133 trayectos distintos que hacen los aviones. Cuando nosotros vemos esto, vemos claramente que es una herramienta muy interesante para lo que es una representación, mucho más dinámica. En este caso, nosotros además, como en algún momento, no en la parte de Loné tal vez y de Voronoi, pero sí vamos a ver, o sea, vamos a mostrar mínimamente lo que se podría hacer con Hamilton y con árboles, y ahí sí es importante el tema del grafo evaluado. Que es el grafo evaluado donde asignamos algún valor, ¿no es cierto?, a las aristas. En este caso, cuando nosotros tenemos una sola arista, por supuesto no indica que entre Buenos Aires y Neuquén hay un solo vuelo, pero sí sabemos que hay vuelo. Entonces uno podríamos, con ese valor, tal vez poner en la misma arista cuánto tiempo demoraría el vuelo, que uno lo podría llevar a una tabla, por supuesto, a una matriz, a una tabla, a una lista. Cuánto dura el vuelo, podría ser cuántos vuelos semanales hay, cuál es el costo más barato y cuál es el costo más caro. Es decir, hay distintas formas de evaluar las aristas. También podría, o sea, nosotros podemos pensar, ¿no es cierto?, y se le podría poner incluso en la lista qué días hay vuelos, hay distintas variantes, ¿no es cierto? Pero eso en sí, con eso nos va a alcanzar para lo que vamos a ver de grafos. Entonces, cuando nosotros vemos un grafo, decimos, bueno, el grafo tiene vértices y aristas. Puede haber aristas, nosotros decimos paralelas, o con los mismos extremos, sí. En general, en estos casos no tiene sentido. En algunos casos, sobre todo de matemática pura, sí planteamos estas aristas paralelas, que le decimos que en realidad no es el paralelismo exacto de la matemática, pero lo que nos referimos a extremos iguales. Hay una cosa que es importante marcar cuando trabajamos en grafos. No interesa la forma de la arista, está bien, fíjense que en algunos casos, bueno, acá en general no hay muchos segmentos, ¿no? Pero son líneas curvas, podrían ser líneas rectas. E incluso en este caso, como está hecho sobre el propio mapa, uno podría interpretar, bueno, Iguazú está más al norte que Mar del Plata, pero ni siquiera eso nos haría falta. Es decir, no nos da una disposición geográfica necesariamente el grafo. Sí, ahora por lo que estamos presentando, que es sobre un mapa de Argentina. Bueno, cuando nosotros miramos nosotros también podríamos decir, bueno, hay muchísimas cosas que nosotros podemos representar con un grafo. No sé, hasta podríamos representar las correlatividades, anotamos todas las materias de una carrera y nosotros podríamos decir, bueno, cada vértice es una de las materias y podemos indicar, ahí podrían ser en lugar de, como en este caso con aristas, porque cada vez que el vuelo va, siempre hay vuelos de ida y vuelta entre dos ciudades, entonces con la arista es suficiente. En cambio, con las correlativas nosotros podríamos marcar con arcos en lugar de flechas, sería un grafo dirigido, y
y podríamos ir indicando las correlatividades, entonces ahí hasta detectamos a veces con algún plan nuevo, si tenemos algunos vértices, serían algunas materias que son un poco cuello de botella. Entonces tiene muchísimas aplicaciones de trabajo en grafo. En particular, la que vamos a ver hoy, bueno, esta ya les dije, estaba pensada, ¿no es cierto?, cuando desplegamos discreta, que si quieren pueden ir desplegando, nosotros vemos que tenemos árbol recubridor mínimo. Los árboles son una de las motivaciones históricas de grafos, que surge a partir de contenidos de electricidad, de circuitos eléctricos y a su vez en la química. ¿Está bien? Estas son las 6 que nos salen. Las que más vamos a trabajar son Delaunay y Voronoi, el viajante o problema hamiltoniano, viajante de comercio, y, bueno, y el árbol recubridor mínimo. El viajante o el problema de Hamilton o viajante de comercio es aún un problema abierto. Después ya nos vamos a mirar un poquito más sobre eso, pero ahora sobre todo vamos a ver con Delaunay y Voronoi. Entonces lo que les pido es que si en las pantallas ustedes crean 10 puntos en cualquier posición, ¿está bien? Crean los puntos, seguramente van a tener desde la A hasta la J, si la pantalla todavía no tenemos nada ahí en la vista, y esa es una opción, ¿no es cierto?, poniendo Voronoi, ahí lo pegamos como siempre, o si no, generando el conjunto, cualquiera de las dos opciones. ¿Está bien? Una vez que anotan esto, ustedes van a obtener, ¿está bien? No sé si ya lo tienen hecho o bueno, lo van haciendo, me van diciendo porque esto es lo que pasa con esto de la virtualidad, uno no sabe y yo del Classroom tendré que estudiar este fin de semana, dije porque me encantó, y ahora hubiese estado bárbaro tal vez el Classroom, pero bueno, voy a meter la pata. Así que ahí, bueno. Ahí dice en el chat, Tere, perdón que te moleste, Sí, buenas tardes a perfecto. todos. Me están diciendo que no se ve nada, no sé si no ven la presentación o no. Uy, ustedes están... Yo sí la Sí, veo, yo veo la presentación se ve, por ahí se refieren a GeoGebra, no sé a qué se referirán. Claro, GeoGebra. GeoGebra. Claro. Está bien. La idea sería que cada quien tuviera su GeoGebra abierto y fuera avanzando y jugando en su computadora con el GeoGebra cubriendo estas instrucciones que nos estás dando. Claro, la idea un poco era que cada uno vaya trabajando para que cada uno... Yo igual tengo, por un lado, algo en la diapositiva y después yo miré a GeoGebra. No sé, yo había pensado, no sé qué... capaz que los tiempos sean pocos y podemos hacerlo juntos, pero me parece que para que cada uno vaya probando, creo que sería más rico si ustedes pueden ir sí, está presentando. Buenísimo. Yo simplemente... ¿Sí? Sí, Sí, claro, a mí me no parece bien también. Sí. Claro, como que no sabíamos dónde hacerlo, ¿no? Si lo hacemos en un papel o lo hacemos en el GeoGebra. No, directamente en el GeoGebra. En el GeoGebra, perdóname, claro, yo por eso puse en la barra de entrada, o sea, en realidad vamos a tener una situación de este estilo. Podemos hacer así. Ustedes acá en la vista gráfica van a tener los puntos, en la barra de entrada escriben como había dicho yo acá, podría ser Voronoi, que cuando despliegan, claro, perdón, quizás yo esto lo debería haber dicho antes, en este momento yo les tendría que haber dicho, por favor vayan desplegando, se me pasó, disculpen. Acá la idea cuando escribí esto es que vayamos desplegando ahí en discreta, ¿está bien? En las funciones matemáticas, pues a veces está en matemática discreta o discreta solo, y cuando desplegamos, allí nos encontramos con lo mismo que copié. De cualquier forma, si no quieren desplegar ahí, porque bueno, sí les sale abajo cuando tocan Voronoi y pegan, en la barra de entrada simplemente es poner en esta forma, Voronoi, y escriben BOR y ya les sale, y completan con esos 10 puntos que crearon. Disculpen, no me di cuenta de lo que estaba pasando. Yo no encuentro en dónde se escribe en la barra de entrada para escribir Voronoi. Sí, abajo, donde se escriben las ecuaciones, donde, bueno, yo en matemática lo uso en las ecuaciones, claro. Abajo de todo, abajo de la pantalla claro, dice... Si tenés GeoGebra 5, lo haces abajo de todo, sí. Acá sería. Si es GeoGebra 6, va al costado. Bien, claro, es cierto, yo tengo Classic 5. El 5 está abajo.
Abajo, está bien. Bueno, Vos ahí... les iba a hacer una consultita de pasada. ¿Qué tal, Rubén? Les habla... Sí. Entré un poquito tarde y les iba a comentar que yo lo estoy haciendo desde el GeoGebra web, pero salta igual la opción de Voronoi. Sí, te tiene que salir en la barra de entrada, fíjate. Sí, si sí. Yo escribo ahí, ya me sale, ¿viste? Apenas pongo Boro, no sé, ya me sale y me da la opción para que yo solo cargue la lista de puntos que tuve. Sí tengo que cargarlos antes porque si no lo desconoce. Perfecto. Bueno, pero en general voy a poder hacer la experiencia desde el GeoGebra clásico en online. Sí. Bien, gracias. No, por favor. Discúlpame que no lo aclaré. Perdón, ¿las letras era de la A qué era? Porque me... Y yo puse bien, pero... Ah, bien, ok. A ver. Disculpe, una consulta. Cuando dice las herramientas de discreta no vi qué seleccionó para que aparezca, porque no estaba. Está bien, espérate. Espera que yo voy a correr la distribución que tengo. Entonces, cuando yo abro, ¿viste? Uy, perdóname. Ahí ustedes están viendo, ¿no? Mi pantalla. No, Tere, se ve la presentación nada más. Che, porque claro, vos sabés que me dice, su función de compartir la pantalla está en pausa. A ver, para. Está compartiendo Ahí. la pantalla. Ahí veo la presentación. A ver, para. Sí, eso se ve. Si Claro, no, deja de, pero... si no, deja de compartir y volvé y compartir GeoGebra. Por ahí. Sí, a ver. Si Claro, pone compartir la pantalla completa, después puede mostrarlo de GeoGebra. Sí, Claro. porque vos, porque esperate un chiquitito, pantalla, sí, ya está. Vos sabés que yo antes viste que me fui directo, ahora me di cuenta. Me fui directo a la presentación, era. Perdón. Bueno, estamos acá. Entonces acá, suponemos que yo esto no lo tengo. Viste acá dice funciones matemáticas, ayuda de comandos, y acá es donde abro discreta. Cuando abro discreta, ahora lo que hacíamos primero era Voronoi. Entonces tomo Voronoi. No, ya está bien. Tengo una versión previa, me parece, entonces. A mí me pregunta si no me creo algún aparece. deslizador. ¿Cómo? A mí me pregunta si creo algún deslizador. No, porque tenés que ingresar primero los puntos, y después pones Voronoi. Claro, primero crea para los que tome esos puntos, exacto. Ah. Sí, primero crea los puntos. Pero a mí también, yo escribí Voronoi y puse los puntos y me pregunta lo de los deslizadores. Sí. También, como hay muchos. Porque yo escribí Voronoi y puse de A a la J, como decía en la pantalla. Sí, yo hago todos los puntos estos, voy a hacer menos ahora. Y acá cuando pongo Voronoi, yo ahí, bueno, le doy Enter y acá pongo los puntos. A, punto B, punto C. Tenías que crear los puntos primero, Willy. Claro. Ahí. Antes de... ¿Está bien? O sea, primero... puntos. Yo ahí tomé pocos puntos, no tomé todos los que había puesto. Primero hay que marcar los puntos, después abajo ingresar Voronoi y poner los puntos que se marcaron. Exacto. Primero sí o sí tenemos los puntos. Si no tenemos puntos acá, nos va a pasar eso. Sí, también podríamos haber puesto los puntos, generar el conjunto M, pero es lo mismo, pero tienen que estar los puntos en la vista gráfica para que nosotros abajo realmente nos dé respuesta a Voronoi. Ahí va saliendo. Bien. Sí, la idea es que trabajemos un poco, porque vuelvo a insistir, es un trabajo, a ver, sobre todo nos vamos a quedar en los conceptos tal vez, pero siempre salvando eso, que sin GeoGebra, honestamente, no le habíamos encontrado la vuelta para dar el tema. Bueno.
Bien. Me dice número ilegal de argumento 0. ¿Querés compartir? A ver, no sé qué. A eso sí que no me había salido. A veces me ha pasado que yo voy embalada a Voronoi y no tengo los puntos. Pero a ver qué pasará. No los podés. Yo puse unos puntos. Sí. Y los marcaste el punto así en mayúscula, coma, entre los puntos y. Sí, y entre paréntesis todo. Ah, espera, porque me quedó una coma. A ver, ¿qué es eso? Coma y espacio después. Ahora sí apareció. Me había quedado una coma y el paréntesis, por eso. Perfecto. Ahora sí apareció. Está. Bien, y te salieron estas regiones. Sí. Bien. Uy, ahí está. Bien. Bueno, más o menos todos encontraron algo similar a lo que tenemos acá. Lo que por supuesto, lo que por supuesto nos pasa, ¿no es cierto?, es que si yo ahora quiero tomar un punto, esto va obviamente modificándose, ¿no es cierto? Si yo tomo este punto, se va modificando. Entonces la pregunta que nosotras teníamos, y por eso nos interesaba que miren un poco y que cada uno pueda mover a su antojo y tomar las medidas o pensar qué le parece, era esto. Lo que yo tengo acá es más o menos similar a lo que tengo. Entonces nosotros, alguien me puede decir, che, Teresa, ¿y por qué vos estás diciendo que eso es un grafo? Y claro, cuando nos vamos a la vista algebraica, nos dice el grafo 1, lo pintamos en rojo, es el Voronoi de los puntos que tenemos. Entonces ahí decimos, bueno, es la primera vez, la verdad, en lo que este rato que estuvimos, que aparece en GeoGebra la palabra grafo. Porque cuando abrimos discreta, nos decía viajante, nos decía Delaunay, nos decía Voronoi, pero en ningún momento decía grafo. Resulta que cuando planteamos Voronoi en barra de entrada, lo hacemos andar, nos dice que eso rojo, que es Voronoi, o regiones de Voronoi, lo llama grafo 1. Entonces uno se podría preguntar, si eso rojo que tenemos es un grafo, y nosotros acabamos de ver que para el grafo tenemos que tener sus vértices y sus aristas, la pregunta sería, ¿cuáles serán los vértices de este grafo? ¿Qué se les ocurre y cuáles las aristas? Las dos preguntas juntas. Y las aristas son, por lo que veo, son mediatrices, ¿puede ser? Van. Sí, es bueno eso que dijiste, o sea, son segmentos incluidos en mediatrices, perfecto, es buena. Y cuando yo pienso, antes de pensar quiénes son, ¿quién les parece a ustedes? Los vértices del grafo, pregunto yo, de este grafo de Voronoi, o región de Voronoi, ¿serán los vértices A, B, C, D, o serán otros? Para mí son esos. Y las aristas son los límites, digamos, de las regiones. Claro, pero si nosotros nos volvemos un momentito a esto, decíamos, mira, los vértices, en este caso eran los aeropuertos, bueno, y las aristas unen vértices. Entonces, si yo miro esto, ¿sí? Yo digo, upa, pero acá me pasa que parece que por un lado, ¿no es cierto? En realidad estaba por acá, perdón. Parece que por un lado tengo vértices y por otro lado no están conectados. Si los vértices del grafo fueran esos azules, parece que no tienen conexión con las aristas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Claro, son las intersecciones. Y ahí es el otro que yo tenía cuando abrimos acá. Y fíjense lo que pasa. Yo ahora sí tengo en la intersección de estas tres rojas una K. Sí, es K, ¿no es cierto? Sí. Acá tengo una N, acá, estos puntos rojos que marqué. La verdad que esos son los vértices, ¿está bien?, del grafo, que ahí nos llama el grafo 1 de Voronoi. Entonces ahora yo puedo decir, mira, N... Perdón, ¿los marcamos nosotros esos puntos? Bueno, eso es lo que les iba a decir. Podemos hacer una cosa, marquen los puntos,
ya igual alguien nos dijo que debían ser mediatrices, porque si yo quiero poner un punto, está bien, acá, lo digo, bueno, justo acá cuando toma, la verdad que ese punto no me queda ligado, ¿está bien? Entonces, evidentemente, habrá que buscarlo por otra forma. Entonces, marquen aunque sea 1 o 2, no hace falta. Tengo un mouse, se me rompió el mío y agarré uno viejo, con lo cual no era muy bueno tampoco. Así que marquen en lo que ustedes tienen algún vértice, a ver cómo marcarían para que efectivamente, como está acá, este vértice, ¿no es cierto?, no esté libre. Si este se mueve, se podrá mover ese, está bien, pero no tiene movilidad ni la K, ni la L, ni la N, ni los otros que no los marqué. A ver cómo haríamos para encontrar eso. Quizás haya que trazar primero los segmentos entre los puntos y después las mediatrices, ¿o no? Las mediatrices y las intersecciones. Claro, ¿Los nosotros lados que podríamos... tienen que quedar en rojo? A mí me quedan en negro. No sé ¿Cuál si es? es que falta Ah, porque yo le di color. Yo le di color acá, ¿viste? Claro. Tomé el grafo 1 de Voronoi, por defecto te sale en negro. Entonces yo lo quiero diferenciar. No es que me interesa tanto diferenciado ahora cuando tengo solo a Voronoi, pero después cuando además le agreguemos a Delaunay, me va a gustar más diferenciado todavía, o me va a hacer más falta si quieren. Entonces solo le cambié ahí yo las propiedades del objeto. Si querés cambiársela, porque eso es lo que rápidamente, viste, cuando aparece la palabra grafo, dice, bueno, si esto es el grafo 1, ¿quién es? Porque uno hasta tenía las dudas y todo nos quedaba en negro. Uno dice, che, pero el grafo, ¿qué será? Solo lo negro, los puntos se suman. Entonces, al haberlo pintado, esa duda se nos va, por decir así, ¿no es cierto? Pero la podés cambiar, te viene bien, porque vamos a seguir trabajando con ese mismo. O sea, si ustedes ya tienen sobre ese mismo vamos a ver Delaunay y otras cosas, así que si querés cambiarle las propiedades como para diferenciarlas. Alguien me estaba preguntando, claro, cuando yo quiero encontrar, está bien, por ejemplo, suponemos que yo quiero encontrar este vértice. Entonces yo digo, y esto que está acá, sí, debe ser un segmento incluido en la mediatriz. Entonces me vengo acá, encuentro esta mediatriz, por ejemplo, encuentro esta mediatriz, hago la intersección, disculpen, entre estas dos rectas, ¿sí? Ahí tengo un punto que lo podría pintar ahora de rojo, a estas dos las puedo ocultar porque en realidad, esa es otra cosa por allí, ¿no? Esas que voy obteniendo, si ustedes se fijan, yo ya las tengo ocultadas, como para ir limpiando nada más. Entonces, bueno, ahí encontré otro. Entonces está bien lo que planteaba. Acá hay una cosa que es cierta, yo usé la mediatriz del segmento HG y la del GC, pero también podría haber usado, se me ocurre, ¿no es cierto?, la del CH. Le podríamos preguntar si P está en esta recta. Uno dice, bueno, a ver, realmente, ¿estará P en esa recta? Entonces le pregunto, el punto P, lo marqué, sí, en esta recta, no, ay, punto P, en esta recta, bueno, no sé qué me está pasando con este mouse, pero bueno, efectivamente P pertenece a la recta, está bien. Cuando nosotros tomamos uno de estos, vemos que P pertenece también a esta tercera mediatriz que no habíamos utilizado. Esto también nos puede ir dando una idea por dónde andamos, ¿no es cierto? Lo que era importante de acá es que tenemos entonces identificados que GeoGebra le pedimos Voronoi, nos devuelve un grafo, nos avisa en la vista algebraica que es un grafo. Como sabemos que es un grafo, buscamos sus vértices y buscamos sus aristas, ¿está bien? Y ustedes se dieron cuenta que la forma de marcarlos es con la mediatriz. Entonces, claramente, acá la mediatriz está jugando un papel importante, ¿no es cierto? Y la pregunta que hacemos es, ¿qué particularidad tendrá este grafo? Si ya tenemos este concepto de que anda ahí metida la mediatriz, ¿qué se les ocurre? ¿En qué regiones me habrá dividido, ¿no es cierto?, al plano esto que pusimos de Voronoi, o el grafo de Voronoi, o las regiones, como decimos, de Voronoi? ¿Qué sensación les da? ¿En quién nos ha dividido al plano?
¿Será áreas equivalentes? No parece. Son segmentos que unen los vértices de las mediatrices, los cruces. Sí, pero a ver, vamos a pensar lo siguiente. Yo, por ejemplo, me vuelvo acá, ¿no? Entonces ahora yo me genero un punto nuevo, cualquiera. Y yo digo, voy a hacer ahí mi punto Q. Y digo, ¿qué significará que Q está compartiendo el sector o la región con B? Obviamente. Tiene algo en común con el, cuando hay dos puntos dentro de un mismo cerco, digamos, tienen algo en común. Me imagino yo. Bien, Q y R, está bien. ¿Qué es lo que tendrán en común? Si reformulamos con tu pregunta, ¿qué tendrán en común Q y R? ¿Sí? Estos puntos los voy a pintar de verde. ¿Sí? Y R, el punto R también le vamos a dar un verde. Entonces yo digo, si podés, Tere, poder ampliar, si podés hacer un zoom un poquito más amplio, porque no sé si todos pueden ver, porque se ven chiquititas las letras. Ah, y ustedes si me fijan en pantalla, igual la siguen viendo chica. No, se ve bien. Ah, yo lo veo bien. Bueno. Traten de fijar la pantalla, a ver, igual porque si no se me van a escapar algunas regiones, un poquito más me podría ampliar, hasta ahí. Entonces está bien, la persona que dijo, bueno, que haya dos puntos es porque tienen algo en común. Entonces la pregunta, yo ahora hice a Q y a R, que son esos puntos verdes, para diferenciarlos, ¿no es cierto? Claramente uno dice, che, ¿para qué los vas a diferenciar si después vos tocas este y te das cuenta que es el que te modifica? Y este no me modifica las regiones de Voronoi. Ahora yo pregunto, ¿qué será que tienen R y Q en común que están en la misma región? Sí, como ya están contestando en el chat, ¿no? Ay, perdón, ¿quién va leyendo el chat? Si yo pongo un punto que esté en otro lado, o digamos, va a cambiar de una región a otra cuando pase a estar más cerca del otro punto, ¿no? Exacto, en realidad lo que me está diciendo es que los puntos que están en determinada región, R comparte la región con B. Significa que de los 10 puntos azules, al que tiene más cerca R y Q en particular es a B. Nosotros decimos, bueno, ¿y a quién podría tener más cerca un punto que esté acá, por ejemplo? ¿No es cierto? Si lo ponemos acá. Entonces uno dice, mira, este punto S, claro, si ustedes habían dicho que era la mediatriz, está a igual distancia de B que de C. ¿Está bien? ¿Por qué? Y porque justamente es un punto que está perteneciendo a la mediatriz, porque NK no es más el segmento, no es más que un segmento que está en la mediatriz del segmento BC. Por otro lado, uno dice, mira, acá tenés N, ¿y N qué significa? Y bueno, N significa que está a igual distancia de 3, de B, de D y de C. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto lo podemos borrar ya que justo me quedó en azul. Entonces, en realidad tiene que ver con eso. O sea, en realidad lo que hacemos con esto es dividir al plano, ¿está bien?, en regiones, donde esas regiones lo que me dicen es, mira, todos los interiores de esta región están más cerca del punto clave para esa región, los otros que están en el contorno podían estar a igual distancia de 2 o 3 puntos. Entonces, bueno, eso es lo que acá ponemos, un poco cuenta esto, ¿no es cierto?, los grafos de Voronoi. Ustedes se fijan, es un tema bastante nuevo, pero no tanto como para no tener tanto desarrollo. Ahora vamos a ver un poco por qué esta necesidad de usar GeoGebra. ¿Está bien? Entonces, bueno, nos dice lo que estuvimos viendo, que si tengo n puntos, yo puedo dividir con planares los n puntos, ¿no es cierto? Podríamos dividir al plano según regiones donde estén todos los puntos que están más cerca de cada uno de esos puntos del conjunto. Entonces, cuando uno dice, ¿en qué ámbitos crees que se pueden utilizar estos grafos? ¿En qué se les ocurre que se podrían utilizar estos grafos? Yo he usado como polígonos de Thyssen en estudios de hidrogeología para ver las distribuciones de la lluvia y ver en qué sectores ha caído más agua y en qué otros ha caído menos.
Perfecto. Eso también se digamos, puede el usar. volumen precipitado, la Bien, lámina de agua. Eso se puede pensar. Y también el GPS, cuando en realidad uno o va con el celular y dice, lo tomó tal antena, lo tomó tal otra antena, también tiene que ver con esto, porque es la antena que tiene más cerca. Entonces, cuando nosotros en el GPS le estamos pidiendo de ir a determinado lugar, ¿está bien? Lo que hace es tener, o sea, va como tomando, ¿no es cierto?, nuestra posición. Esto en realidad en un curso, yo tengo 2 hijas mujeres, además de jueguitos no entiendo nada. Pato debe entender más porque tiene 2 varones y juegan. Pero hace unos años, cuando damos un curso, uno de las personas que estaba dice, ay, dice, ¿sabes? Dice, yo había leído Voronoi cuando él empieza a ver, y por ejemplo los juegos, cuando uno juega con la computadora y, o sea, lo que hace, juega contra la computadora un partido de fútbol, obviamente lo que va teniendo continuamente del juego de la computadora es la región de Voronoi. Porque cuando la pelota entra a determinada región, está claro cuál es el jugador que la tiene más cerca, ¿está bien? Entonces también para eso. E incluso esto uno lo podría pensar sin temas de tecnología, ¿eh? Si uno pensaría que estos son las salas de una ciudad, salas, centros de salud de una ciudad, si son hospitales, si son escuelas. Porque ¿qué pasa? Nosotros con las escuelas hablamos del radio de la escuela, ¿verdad? Al hablar del radio de la escuela, claramente lo que tenemos son circunferencias. Entonces nos puede pasar que haya sectores, o sea, cuando el radio, ¿no es cierto?, es un determinado radio, uno dice, bueno, hay lugares que capaz que nos entran en 3 o 4 circunferencias, y hay otros que no nos queda. Entonces decís, bueno, esas 3 personas que están en el radio tienen más opciones de elección, si quieren. Acá, ¿quiénes son las que están a igual distancia? Sí, los de las aristas, ¿no? Después sí hay lo que se llaman barreras, porque yo digo, bueno, sí, la escuela más cerca que tengo en mi casa es la D, pero el trabajo es hacia el lado de J, dejo a mi hijo en la escuela J, ¿no es cierto? Pero en realidad esto podría ser para lo que es centro de salud, hospitales, tiene muchísimas aplicaciones, ¿está bien? Acá Tere, acá escriben en el chat, dice, bueno, Erika dice en redes de infraestructura, pregunta, puede ser un ejemplo. Claudia habla así, la ubicación de los jugadores de fútbol en la cancha, por ejemplo. Perfecto, Claudia la tenía más clara que yo. Bien, sí. Y después dice Martín, dice, considerando que la distancia euclídea aproxima en condiciones normales el costo de desplazarse o moverse, uno puede verse en áreas de influencia dados, por ejemplo, 6 hospitales de la región o así escuelas o instituciones, como vos estabas diciendo. Claro, lo también, que él plantea... Sí, perdón, seguí, va, Pato. No, ahí hablan de zonificación urbana también, habla Guillermo. Bien, vieron que en realidad es lo que vos planteás, son esas que yo digo barreras, ¿no es cierto? Porque estas cuando yo digo, yo estoy más cerca de la D, pero a mí un colectivo que me deja, me subo en la esquina de mi casa y me deja en la esquina es de la escuela G, porque yo para D, por ejemplo, tengo que tomar, no sé, 2 colectivos o tengo que caminar 8 cuadras. Yo tengo lo que se llaman barreras, pero en principio sí, acá lo que tenemos son distancias euclidias, entonces uno puede pensar, bueno, en una ciudad está bien, con una cantidad de escuelas tal vez más o menos razonable, el estudiante no debería hacer demasiadas cuadras, pero es cierto, es lo que llamamos barreras. Incluso puede pasar que estemos casi enfrente de D, pero resulta que tenemos un canal y tenemos que caminar 10 cuadras hacia un lado para poder cruzarlo, o una vía de tren cerrada. O sea, hay lo que llamamos barreras, pero en principio son distribuciones. Esas es distinto, ¿no es cierto?, que cuando estamos con antenas de celular, estas barreras geográficas no serían iguales, pero bueno, es más o menos se parte del mismo concepto. O sea, un poco lo que queríamos mostrar con esto es la importancia, ¿no es cierto?, del tema. ¿Y qué sucede? Yo había armado, creo que este es el último, sí, este es el último. Antes, Teres, acá hay otros comentarios en el chat que hablan, perfecto, bueno, si en el ferrocarril se utiliza también como diagramas de hilo. Después dice Mónica, cuando se seca la tierra y se quiebra, si estas grietas son por ahí, ¿no? Por este diagrama. Sí, vos sabés que son esas. ¿Viste cuando uno ve la tierra como uno dice cuarteada? Es realmente esto.
justamente lo que son estos, a ver, los puntos tensores, por decir, de la Tierra, es lo que te marca que todos esos puntos cercanos se queden con él. Entonces, esos son los resquebrajamientos en lo que ya sería la naturaleza. Está bueno. Hay unas imágenes muy buenas como están planteadas, pero sí, va sobre eso. Por eso es un tema, y va a tener aún cada vez más, más desarrollo. El otro día también estábamos en un curso de R, y bueno, compartía con una profesora de turismo, de la Facultad de Turismo, que está también en nuestra universidad, perdón, y ella me decía, dice, vos sabés que cuando vos veías de Voronoi, porque estábamos en el R y estábamos viendo algo de esto, le preguntándole al profesor, no es que lo daba yo el curso ni nada, y ella me dice, ¿vos sabés dónde leí eso de Voronoi? Dice, me llegó un artículo que no sé si creo que era en los Alpes, en los centros de esquí, lo que trabajan es con este tipo de cosas, porque en realidad ellos van viendo cuando se les sale el celular, entonces identifican la gente que baja del cerro, en qué zona se aloja, y si fue y si no fue diariamente, y también por eso cada vez más desarrollo, dice, y en función de eso, lo que se hace es analizar por qué una zona u otra, y hasta se toman los tiempos, porque por allí uno dice, sí, esto parece más cerca de la bajada esa del cerro, pero en realidad dice, hasta tomás los tiempos con los celulares siempre, no actuando la persona desde que salió hasta que llegó, y también va particionando en regiones. Por eso tiene realmente un desarrollo interesantísimo. Acá, a ver, ¿qué quería mostrar? Bueno, ¿por qué hice esto? Fíjense que yo tengo solo 3 puntos. Porque ustedes pueden decir, Teresa, si hubiese enumerado un poco más y haberlo dado aún cuando no estaba tan resuelto en GeoGebra. Pero saben que se pone tedioso. Si nos venimos acá y decimos, bueno, vamos a hacer 4 puntos. Tengo 4 puntos y quiero encontrar las regiones de Voronoi. Entonces está bien lo que ustedes hacen. Voy con mediatriz. Entonces tomo la mediatriz de este segmento. Tomo la de este. Digo, bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, tomo la de este. Y ya acá medio que me hice un lío. ¿Está bien? Está bien. No quiero decir que no se puede resolver, por favor, Pero ya, entonces tengo que empezar a pensar, a ver, ¿cuál es cuál? Empiezo a decir, no, está bien, este debe ser el punto. ¿Cuáles son las que tomé? Bueno, para tener capaz más claro, me armo los segmentos. Sí, esa es la perpendicular. Pero fíjense que aún con 4 puntos, si tendríamos tiempo, y en otros lo hemos hecho con Pato, de además, acá cuál tomé, esta, ¿no es cierto? Entonces nos hemos hecho un ratito, cuando hay más tiempo, y decirle, bueno, traten de encontrar la región de Voronoi, de 5 puntos, y sabe que lleva su buen rato. Entonces uno, es como si, bueno, no es algo que hubiese sido sencillo pensarlo directamente sin esta herramienta que ponemos Voronoi y nos devuelve enseguida GeoGebra, ¿no es cierto? Si nosotros seguimos con esta idea, pero se podría haber hecho a pulmón, con mucho trabajo, y eso que tenemos la ayuda de mediatriz, no lo tenemos que hacer con compás, bueno, se podría tal vez haber hecho. Pero, acá, bueno, donde habíamos mencionado esto recién, la verdad que ustedes avísenme porfi si no se está entendiendo, porque veo que nos queda poco rato, quizás nos demoramos. Vamos a hacer lo mismo con Delaunay. Ustedes ya lo tendrán pintado en rojo o lo que fuera. Sobre esa misma, no se vayan a otro, y con esos mismos 10 puntos, ustedes ahora, en lugar de Voronoi, en la barra de entrada, ¿está bien? Escriban Delaunay. El mismo conjunto de puntos. Si ustedes al conjunto de puntos le habían dado, como dijimos, un nombre, ponen ese nombre, ¿está bien? Y vean qué les devuelve, ¿está bien?, cuando piden Delaunay. Otra vez, en la vista algebraica, va a salir por segunda vez, si quieren, este tema de grafos. Es decir, hasta ahora no sabíamos que Delaunay era un grafo, pero resulta que en la vista algebraica vuelve a salir que este es un grafo. Y ahí, bueno, a ver qué les devuelve. Lo van a tener superpuesto, ¿no es cierto? Pero si quieren, pueden pintar otra vez nos va a devolver en negro, le dan otro color, y analicen, olvídense por un momentito de lo que hicimos recién con Voronoi, o escondan incluso Voronoi, no es mala, yo acá la tengo escondida, podrían esconder Voronoi, ¿no es cierto? No, sí, te iba a sugerir que ocultar es una buena herramienta para eso. Sí, está, perfecto. Y nos quedamos solo
Lo que no quería es que se me vayan a otro, porque es una pavada, pero a veces poner todos los, si no generamos el M y ponerlos, y en realidad la idea es verlos juntos. Entonces estoy en algo de este estilo, ¿no es cierto? Solo estoy con lo que me dice grafo 2 de Loné. Entonces, a ver, ¿qué tendrá ahora en particular este grafo? Acá sí, perdón, fíjense que los vértices son los puntos que nosotros habíamos dado, ¿no es cierto? Y los segmentos que nos dan serían las aristas del grafo. Esto es como más directo identificar los vértices. En el otro uno se veía tentado, si quieren, a pensar que los vértices eran los que habíamos dado. Vayan otra vez ustedes mirando. ¿Puede ser que los vértices conecten a los vértices de las regiones adyacentes? A ver, de Voronoi. Bueno, sí, yo lo voy a tener que descubrir para ver eso, porque si yo acá estoy perdida, la verdad, en ese sentido, ¿está bien? Yo acá, ahora lo voy a descubrir, lo voy a volver a, o sea, no lo oculto más. Era algo geométrico en realidad. Yo tomo esto, entonces vos me decís, por ejemplo, a ver, que G, sí, a ver si te entiendo bien. G se unió con D, con A, con F y con C, porque eran las 4, está bien, con las que compartía un segmento adyacente. Exacto. Bien. Bueno, este D comparte con B, con C, y fíjense que está con E. No está pasando sobre la parte que comparte, pero claramente son regiones que comparten. O sea, quiero decir que el segmento D no me corta en la línea de compartir, pero sí está esa línea. Está bien lo que planteas, es cierto. Eso lo tenemos que ver con el rojo, ¿no es cierto? Porque sin el rojo como que pierdo yo de vista. Pero bueno, vos me decís, cada uno, este polígono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, y bueno, en realidad cuando le llamamos grado del vértice a la cantidad de aristas que llegan al vértice, ¿no? Pero bueno, está perfecto, está bien lo que vos me decís. Vos ya encontraste una relación entre Voronoi y Delaunay. La pregunta nuestra era un poco previa, pero está buena, hay que tenerla en cuenta. ¿Encontraremos algo acá? Es algo de geometría euclidiana, podríamos decir. Ustedes trabajaron con mediatrices, ¿no es cierto? Ahí Tere preguntan por qué no aparece el triángulo ADH. ADH, a ver. Digo genéricamente, aparecen algunos triángulos, pero no todos, sino todos los nodos tienen el mismo orden. Eso me gustó. Hay algo que sería como el criterio de por qué algunos aparecen y otros no. Bien, ahí está. Justa pregunta, esa está muy buena. ¿Por qué nos pasa esto? Fíjense que yo les dije, uy, si Voronoi no teníamos a GeoGebra, lo podíamos hacer como muy a pulmón, pero bueno, después de mucho, capaz que las determinábamos. Pero acá es una cuestión todavía, más difícil podríamos decir casi, porque es como dice, bueno, ¿qué hago primero, los triángulos o Voronoi? Bueno, si tengo Voronoi puedo ver los triángulos, pero esto lo que me va a pasar a mí, ¿no es cierto? Es que esto, por supuesto, los triángulos van cambiando. Yo tenía B acá y tengo, por ejemplo, el CBD. CBD, digo bien, me voy acá y ya el CBD no lo tengo más. ¿Está bien? O sea, en realidad hay un cambio también, y algunos triángulos sí, algunos triángulos no. Identificamos, por lo que me dijeron recién, claramente que están totalmente relacionados. Y dice, bueno, A está con todos los vértices asociados a regiones vecinas. Yo se los voy a decir esto, más que todo, porque es muy corto el taller y nos vamos a quedar con cosas en el aire. Pero ¿saben qué particularidad tiene esto que es interesante? Cuando hacemos una circunferencia y tomamos que tiene a 3 puntos, hago esta, por ejemplo. Esta, ¿saben lo que...? A ver, y hago esta si quieren. Y podría ser así una circunferencia para cada uno de los triángulos. ¿Y saben qué es lo que va a pasar? Cada circunferencia, ¿sí? Voy a ocultar un chiquitito el rojo. Fíjense lo que me pasa. La circunferencia que contiene al G, C
F a esos 3 vértices es la circunferencia circuncripta, no tenemos dudas, ¿no es cierto? Y la particularidad que tiene es que ninguno de los otros vértices se quedó dentro de ella. Fíjense lo que pasa. Yo ahora digo, no, yo quiero que E entre a esa circunferencia. Cuando yo quiero hacer entrar a E a la circunferencia, fíjense lo que pasa. Los triángulos cambiaron. ¿Se dan cuenta? Que yo acá tenía la circunferencia circunscripta al CFG. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y no hay ningún otro vértice interior a esa circunferencia. Cuando yo digo, yo voy a entrar con E, fíjense que el triángulo ya no fue más el FCG. Entonces eso es lo difícil, ¿está bien? ¿En qué sentido? Es que no es que yo tomo triangulaciones cualquiera, son triangulaciones especiales. ¿Correcto? Entonces eso quiere decir, la particularidad que tiene es esa. Si yo trazo todas las circunferencias de todos los triángulos, siempre va a pasar eso. Ningún punto de los del conjunto se metió en esa circunferencia. Y ahora vamos a tomar esta. Y a ver qué les parece, si busco una relación. Este triángulo, ¿sí? Uno podría decir, ¿quién es el circuncentro del triángulo CFG? ¿Quién será el circuncentro de ese triángulo? ¿Cómo lo podríamos encontrar? ¿Se acuerdan? El circuncentro es el punto de intersección de las 3 mediatrices, que son mediatrices de los lados, ¿no? Entonces, ¿dónde va a estar el circuncentro? Acá dice Claudia en los vértices rojos, Tere. Claro, perfecto, Claudia, es el vértice rojo. Este es el circuncentro. ¿Por qué? Porque fíjense lo que pasa. Este segmento rojo es un segmento incluido en la mediatriz GC. Este es en la GF, ¿está bien? Y veo dónde se intersectan, estás en ese punto, ¿está bien? Entonces lo que me pasa, esto es lo que es interesante. Estos dos grafos, el de Delaunay y el de Voronoi, uno determina regiones y el otro triangulaciones. La particularidad que tiene es, el de las regiones ya vimos que en cada región me quedan los puntos más cercanos al punto asociado, vamos a decir así, a esa región. Sabemos que en los bordes puede estar a 2 o a 3 regiones, ¿no es cierto?, a igual distancia. Y por otro lado, cuando hacemos sobre el mismo de Voronoi el de Delaunay, nos aparecen los triángulos estos. Y cuando nos aparecen esos triángulos, ¿sí?, lo que está pasando es que los que eran vértices de Voronoi son los circuncentros de las triangulaciones de Delaunay. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí ya es como que vamos avanzando más, encontramos más relaciones, esto del circuncentro, y lo que se llega es que estos dos grafos son grafos duales. Los grafos duales, está bien, la dualidad de grafos, bueno, acá está esta idea, la dualidad de los grafos, ¿sí?, es esto. ¿Te podés poner en presentación, Tere? Capaz que se ve mejor, pues si no queda... Pero, sí, perdóname. Sí, discúlpame, me había ido. Bien, acá los grafos duales justamente son esos. Cuando nosotros tenemos el grafo azul tiene sus 5 vértices y están 4 regiones, ¿sí? O determina 4 regiones, no nos tenemos que olvidar de la exterior. Entonces, si en cada una de esas regiones tomamos un vértice y las unimos, como me dijo enseguida, hoy, no sé cómo se llamaba, pero enseguida me dijo, mira, cada vértice está unido con los vértices de las regiones vecinas o consecutivas. Claudia y Martín estaban hablando sobre ese tema ahí en el chat. Exacto, Martín y Claudia. Entonces lo que obtenemos, el rojo es el dual, ¿está bien? ¿Por qué? Porque fue obtenido con un vértice en cada una de las regiones determinadas por el grafo azul y las unió con las regiones contiguas. Esto mismo que tenemos acá como grafos duales se puede llevar perfectamente a los poliedros conjugados. Ustedes vieron que cada uno de los poliedros conjugados, de los poliedros regulares, tiene un poliedro conjugado. Entonces esto también está totalmente relacionado con grafos. Podemos representar los 5 poliedros con grafos, ¿está bien? Donde cada vértice sea un vértice y cada arista una arista. O sea, la representación del tetraedro sería la primera, la del cubo, la del octaedro, dodecaedro, icosaedro.
Y también podemos representar a los mismos poliedros por otros grafos donde cada vértice sea, por ejemplo, una cara. Entonces acá estamos representando al tetraedro por este vértice, al cubo por este. ¿Por qué? Y porque cada vértice ahora es una cara, ¿está bien? Entonces cada vértice tiene orden 3 porque llegan 3 aristas, y acá hay un cruce de flechas, porque esto en realidad lo que nos pasa es que nos marca esa dualidad. Yo ahora quisiera, yo me doy cuenta que estamos yendo un poco rápido, igual esto va a estar grabado, pero quisiera que antes de seguir, porque a partir de acá vamos a tomar algo de Viajante Comercio, algún comentario, es que Pato nos comparta, ¿sí? La aplicación de su tesis en lo que sería triangulaciones de Delaunay, que nos cuente cómo se utilizó. Ya Bien. dejé de compartir, Pato. Bueno, perfecto, gracias, Tere. Bueno, no sé si ahí pueden ver mi presentación. Sí, se ve. Bien, bueno, como les conté, yo soy Patricia, trabajo con Tere en el proyecto de investigación, ya hace bastante de que soy alumna, y yo hice una tesis de maestría en estadística aplicada, donde trabajé con el cáncer de mama, particularmente la distribución de la mortalidad por cáncer de mama en la provincia de Neuquén, donde estaría localizada la universidad donde nosotros trabajamos, ¿sí? Bueno, cuando yo trabajo, es una tesis de maestría en estadística, en realidad mi objetivo es trabajar con el mapeo de estos datos. En realidad yo trabajo con la mortalidad por cáncer de mama. Entonces mi objetivo era proporcionar a la provincia, al ministerio, un mapa en realidad de las tasas de mortalidad por cáncer de mama, ¿sí? Entonces, obviamente el panorama, ¿no? El cáncer de mama se habla, que es una enfermedad altamente gradual, y que además está relacionada, nosotros en este trabajo, lo que estamos viendo es la influencia que hay por regiones, ¿sí? Porque mi objetivo era poder mapear y decir, ¿dónde hay tasas de mortalidad más altas o no dentro de la provincia? Bueno, particularmente Neuquén está dividida en regiones, ¿sí? En realidad son regiones que ni siquiera son departamentos dentro de una provincia, sino que le llaman áreas programáticas. ¿Y por qué están divididas esas áreas programáticas? Porque ellos tienen en cada área programática, tienen un hospital de cabecera, que es lo que hablaba hoy Teresa, y nos contaban este caso, ¿no? Entonces ellos dividieron en 28 áreas porque tienen 28 hospitales de cabecera en toda la provincia, y acá el objetivo de mi trabajo era ver si existía patrones espaciales o no referido con el cáncer, o sea, si la variable espacial influye o no en la tasa de mortalidad. Yo trabajé con defunciones por cáncer de mama, también trabajamos con otras variables, que era un registro de incidencia, en realidad cuasi incidencia, porque todavía no podíamos saber la cantidad de mujeres con cáncer de mama desde la parte, solamente yo trabajé con la parte pública, porque la parte privada es complicado, aunque ustedes no lo puedan creer, que la información pueda fluir. Lo estamos viendo ahora en pandemia, ¿no? Y también trabajamos con indicadores socioeconómicos ya construidos, ¿sí? ¿Qué región tiene mayor indicadores socioeconómicos y cuáles son las peores o desfavorables? Entonces, mi objetivo final era hacer este mapita, ¿sí? Fíjense que allí tenemos con colorcitos que nos van indicando cuáles serían las regiones que estarían más en peligro, por decirlo así, o donde hubo más mortalidad por cáncer de mama. Este tipo de mapas también se hace por incidencia. Nosotros, al no tener datos de incidencia de toda la provincia, sino que solamente del sector público, decidimos hacerlo por la mortalidad. Pero para poder mapear y para poder pintar estas regiones, ¿sí? Uno necesita sí o sí tener una estructura espacial, ¿sí? Para poder decir, porque cuando uno trata de ver esto en estadística, dice, yo quiero ver esta asociación del espacio de este dato georreferenciado, necesito que esto esté, que por debajo, antes de colocar estas tasas, yo pueda ver un esqueleto que me diga, cuáles son estas redes, que se llaman redes de continuidad, que voy a utilizar, ¿sí?
Entonces, cuando empezamos a estudiar esto con Tere, nos dimos cuenta que, bueno, que hay muchas, este tipo de redes de continuidad, hay un montón de diversos autores, pero nosotros dijimos, bueno, vamos a tomar alguna de ellas. Bueno, acá yo les voy pasando porque esto es algo que yo tenía aquí de mi tesis, todavía voy a llegar acá, que se llama matriz de vecino o estructuras de contigüidad, ¿sí? Es esta red que yo necesito colocar en los datos para que me diga si hay o no, si existe o no esta correlación espacial. Que por lo general los software, tanto los software estadísticos, yo trabajo con R, ya dan estas estructuras ya directamente, ni siquiera te pregunta el software, como que da directamente una de esas estructuras. Y esas estructuras para nosotros son claves si voy o no a determinar esa autocorrelación espacial. Bueno, nosotros trabajamos en realidad una de las tipos, que es la tipo reina, ¿sí? Que se le dice reina porque tienen un borde en común, ¿sí? O un punto en común, o una combinación de borde y punto, ¿sí? Después tienen los 4 vecinos más cercanos, otro tipo de red que se utiliza, son las más utilizadas, ¿sí? Que tiene que ver con la distancia geográfica o euclídea, ¿sí? Y bueno, allí se determinan cuáles serían los 4 vecinos más cercanos. Pero yo para mi tesis lo que propuse fue la triangulación de Delaunay, ¿sí? Donde trabajé con las triangulaciones, como hoy lo veíamos como en esta aplicación, ¿sí? Y yo propuse una nueva red acorde. Obviamente que hubieron triangulaciones que tuvimos que sacar porque no tenían sentido en esto de que una se encontraba en el norte de la provincia y otro en el sur. Entonces tuvimos que restringir esas triangulaciones, ese grafo que trabajamos, y bueno, nos quedaron así, por ejemplo, estas estructuras, ¿sí? La primera es la tipo reina, la de 4 vecinos es la segunda, que nos aparece aquí, y la tercera, la triangulación de Delaunay, restringida obviamente, pero ¿qué decíamos nosotros? Que esta triangulación reflejaba un poco más la realidad, o cómo estarían asociadas estas regiones en la provincia de Neuquén, porque como decía Tere, no son cualquier triangulaciones, sino que son triangulaciones especiales, y lo que hace es ir comparando de a 3 a 3, que hace la diferencia de los otros casos que no, inclusive nosotros después quisimos ir un poco más allá, y ya nos quedamos trabajando con estos 3 grafos, ¿sí? Porque en realidad nos quedan estas 3 redes, son 3 grafos donde decíamos, bueno, ¿cuál es el mejor o cuál es o no? En realidad todavía como que no hay ninguna técnica para decir cuál es mejor y cuál es peor, sino que decíamos, bueno, tratábamos de poder hablar de cada una de esas redes y decir, bueno, cuáles de ellas tenían mejores o peores indicadores dentro de la red, ¿sí? Que por allí podía o no beneficiar. Entonces lo que hicimos fue, bueno, después yo estadísticamente probé con estas redes, y bueno, obviamente la más eficiente era la que se propuso para este análisis, pero bueno, es aquí lo que nosotros les queríamos mostrar un poquito, que tiene una aplicación, como ustedes lo estuvieron trabajando, cómo uno puede introducirlo, en este caso, trabajando grafos, trabajando con estadística, y además incluida a salud. Así que bueno, eso nada más como un breve comentario. Bien, un poco era mostrarles, ¿no es cierto?, cómo nosotros vamos encontrando dentro del proyecto de investigación, vamos uniendo esta cuestión de cómo enseñar. Nosotros creemos, todo el mundo nos pasa que sí, bueno, sería fundamental formar a nuestros estudiantes en temas de punta, y hoy son temas de punta. Los grafos en realidad tienen tanto tiempo, pero es un tema nuevo. Cuando hacíamos experiencia con chicos, pero profe, ¿y qué es un tema nuevo? Y bueno, el primer artículo 1700, profe, eso es viejo, dicen, claro, imaginamos, ahí uno les hace mostrar, mira, capaz que no sé, una cartera vieja es la que tiene 4 años, una casa vieja la que tiene más de 30 o 40 o 50, un auto, o al revés, un auto nuevo es el de este año, pero para la matemática son temas nuevos. Entonces, bueno, tratar de meterlos en esta cuestión de temas de punta, y no lo habíamos podido lograr hasta que en realidad GeoGebra, o detectamos, si quieren, en GeoGebra esta posibilidad de hacerlo, porque tampoco podemos poner, ni siquiera a nuestros alumnos de la universidad de primero o segundo año más avanzados, a trabajar con un software R,
o a los de secundaria. En cambio, con GeoGebra, que es accesible, que ellos pueden hasta buscar aplicaciones, y que digan, mira, vos sabés que esto es lo que usa la máquina. Nos parece como muy interesante. Entonces, por eso vemos estas 3 líneas de investigación. Siempre rescatamos algo para la enseñanza, aplicamos, y bueno, y no podemos perder de vista la parte matemática pura. Después, con respecto al otro, les cuento un poco más. Pantalla. Compartir. Bien. Bueno, con respecto a esto, bueno, por allí también está lindo en geometría euclidiana. Yo doy geometría euclidiana y a veces he estado con Patricia, ahora estoy yo. También es una forma distinta de representar los poliedros. Pero ¿por qué hacemos esta conexión? Por un lado, que venimos de esos grafos duales. Tenemos los poliedros conjugados que no son más que grafos duales porque los podemos representar como tal. Y en función de esto, si nosotros miramos el dodecaedro, en realidad con su representación, ¿está bien? Es uno de los 4 motivaciones históricas de la teoría de grafos tiene que ver con lo que nos decía hoy Lili, el problema del viajante o problema hamiltoniano. Ese problema hamiltoniano en realidad consistió en realidad en sus orígenes como juego, en ver si se podía con el dodecaedro en la mano hecho de madera y cada vértice del dodecaedro tenía un alfiler, con un hilo recorrer todos los 20 vértices sin repetir lugares. Hoy se lleva el viajante de comercio. ¿Qué sucede? Cuando pedimos, no sé, cualquier delivery, un supermercado, lo que fuera, o un viajante de comercio, tiene que tener un recorrido óptimo, no va a salir así como si, bueno, voy a ver para dónde salgo. Bueno, todo eso tiene que ver con esto de Hamilton. En realidad, el juego lo hace sobre este dodecaedro de madera, pero después se ve que es más sencillo, y la resolución sería igual, hacerlo como dibujando, ¿no es cierto?, en el grafo, en un papel, ahí podemos marcar si recorremos o no todos los vértices, ¿está bien? No hace falta, por supuesto, recorrer todas las aristas, pero sí todos los vértices. Si volvemos al punto de inicio, entonces nosotros decimos es un camino euleriano cerrado, y si no volvemos, decimos que es abierto, pero que igual recorrimos todos los vértices. Eso, que no es sencillo de comprender, el concepto en sí, lo que se está buscando, aún hoy es un problema abierto en matemática. Es decir, si a mí me dan un grafo, y encuentro un recorrido hamiltoniano, digo, sí, lo admite. Si no lo encuentro, no puedo asegurar, debería probar todas las situaciones posibles, y hasta en tiempo de computadora es mucho. ¿Por qué? Porque no existen condiciones necesarias y suficientes para determinar la existencia de recorrido hamiltoniano. Entonces hasta es lindo, y le mostramos a nuestros estudiantes de los primeros años, o incluso lo hemos trabajado en media, para decir, ¿sabes que matemática tiene problemas abiertos? Porque la gente se cree que en matemática ya está todo cerrado, que no hay nada para investigar. Y mostrar la cantidad de grupos de investigación que están trabajando en temáticas, y cuando uno plantea esto, no es una cosa que el alumno no puede interpretar lo que se está buscando. Entonces, justamente el tema, aparte otra vez, ¿no es cierto?, la importancia y la aplicación continua, cuando decimos cualquier delivery, más algo, dice, bueno, pido delivery para esto, sale el supermercado a las casas, tiene que armar sus recorridos. Hay lo que llamamos ventanas, sí, como antes dijimos barreras, ahora hay ventanas, porque yo capaz que hago mi pedido al súper y digo, voy a estar en casa de 10 a 14, y la persona que vive en el mismo edificio que yo dice, ay, yo estoy de 18 a 20, entonces no puede venir a las 12 en el mismo momento. ¿Por qué? Porque tenemos distintos horarios. Entonces lo que decimos ventanas. Bueno, resulta que en esos casos, cuando nosotros hacemos este planteo, lo llevamos, y está en GeoGebra el viajante, se puede ver, ¿no es cierto? Si lo planteamos, en este justo lo tengo, ahí tomamos el viajante. Cuando hacemos el viajante, por ejemplo, a ver, acá tenemos esto. Entonces, a ver, espera un minutito. Uy, se me corrió el... Entonces, cuando tenemos esto, nosotros ahí con el viajante de comercio, lo que podemos observar es que siempre lo va a encontrar, porque está trabajando, cuando le damos los puntos,
esos vértices, lo que sí tenemos que hacer, al darle los vértices, y le pedimos al viajante comercio, toma como que sería un grafo completo. Entonces siempre va a existir el recorrido hamiltoniano. ¿Por qué? Porque si tengo los 5 vértices, todos relacionados entre ellos, siempre hay posibilidad de encontrar un camino que una los 5 y vuelva al inicio. Pero eso no es lo común, por decir así, ¿está bien? Entonces eso es lo que por allí todavía nos ha demorado a trabajar este tema, ¿no es cierto?, del viajante con GeoGebra, porque en realidad resuelve el tema de la existencia. Porque cuando yo le doy a GeoGebra estos puntos y le pido el hamiltoniano, como yo estoy partiendo, o GeoGebra toma que todos están relacionados con todos, siempre me va a existir el hamiltoniano. Entonces se pierde un poco la idea de este problema abierto. Pero igual es bueno. ¿Por qué? Porque lo que hace GeoGebra es encontrarme el recorrido de todos los posibles, que acá hay muchísimos posibles, no infinitos, el más corto, ¿está bien? Entonces, ¿qué me pasa? Yo acá tengo que para el recorrido hamiltoniano, para recorrer los vértices A, este debe ser B, no sé por qué me quedo acá, A, B, C, bueno, este es el recorrido más corto, ¿sí? Si yo empiezo a modificar las posiciones, quizás cambia el recorrido, ¿no es cierto? Yo acá voy a tener D entre B y C, acá lo voy a tener entre A y E, pero lo que sí hace GeoGebra es darme el recorrido más corto para recorrer todos. Pero claro, no tiene un problema de existencia, porque considera que siempre, ¿no es cierto?, se puede unir, o sea, que todos están unidos con todos. Si nosotros por un momento nos volvemos a y uno dice, bueno, hay posibilidad de recorrer, está bien, ir exactamente una vez a cada uno de las ciudades, bueno, ya la cosa sería distinta, porque yo no tengo vuelos entre las 36 ciudades, o sea, entre las 36 ciudades de Apares, ¿correcto? Entonces acá sí uno puede analizar la existencia. GeoGebra no me permite, por la forma en que trabaja, analizar existencia, pero sí me devuelve el camino más corto de los posibles. O sea que también uno podría reenfocarlo, pero bueno, quizás no hemos encontrado exactamente todavía la forma, pero un poco eso es lo que le queríamos mostrar, que al 3 debía ser, al pensarlo en estos términos, y uno dice, bueno, si trabajamos con el viajante podemos correr el riesgo que negar, pero si existe siempre el hamiltoniano. Claro, existe porque está partiendo de lo que llamamos grafo completo. Pero bueno, habrá que seguir, se pueden hacer otras actividades, pero lo que nos cuesta es que piensen que está bueno, ya que a veces cuesta esto, a veces sobre todo en media, del tema del problema abierto, que diga, ¿cómo abierto? Si yo hago lo que hago y el recorrido siempre lo tengo. Claro, porque estamos partiendo de ese completo que planteábamos. Bien, no sé si... Sí, acá me preguntas en el chat, dice si hay otros temas que se pueden trabajar con el software, con el GeoGebra. Sí, seguramente el tema de árbol también, cuando nosotros decimos el árbol, acá, que tenemos el árbol acá, recubridor mínimo, en realidad eso también es importante, yo lo escondí, ahora lo voy a mostrar, y voy a ocultar el del viajante. Fíjense que siempre me sale, ¿no? Grafo 2, árbol recubridor, grafo 1, viajante, por más que en ningún otro lado salió que era grafo. Bueno, en este caso, el del árbol es bueno. El árbol quizás, está bien, vuelve a tener esta cuestión, ¿no? Ese es un árbol. Un árbol es un grafo conexo sin ciclos. Entonces no me sirve para recorrer, como persona ir recorriendo. Pero la verdad que hay una cosa que es central. Este no es un problema abierto. Siempre yo puedo encontrar un árbol, ¿está bien? A partir de un grafo dado, siempre puedo encontrar lo que podemos decirle. Acá lo llama como recubridor mínimo. Yo en general lo más común es llamarlo árbol cubriente máximo o árbol cubriente mínimo. Pero recubridor y cubriente es lo mismo. O sea, lo que me está diciendo es encontrar un árbol con todos los vértices del grafo. Y lo que tiene que pasar es, si yo estoy pidiendo un mínimo, que la suma de las aristas sea mínima. Entonces, eso sí, hay varios algoritmos, PRIN, SOLEN,
Kruskal, muchísimos algoritmos. En general, cuando lo damos, esto lo solemos dar. Le damos un grafo, le damos medidas y le decimos, bueno, a ver que ellos se las ingenien, a ver si detectan ellos un algoritmo. No es que le damos nosotros los algoritmos, a ver si ellos los encuentran. Cuando ellos plantean estos de los algoritmos, siempre han pensado una forma algorítmica de encontrarlo. Y acá otra vez, acá sí, lo que está pasando otra vez, GeoGebra trabaja encontrando estos árboles desde el grafo completo. Pero bueno, ahí como no hay un tema de existencia, no existencia, no hay problema. Y sí podríamos pensarlo en encontrar a partir de un grafo que ellos tienen que identificar que estos vértices así, todos con todos es un grafo completo y encuentren el mínimo. Lo que pasa es que, bueno, tendrían que tomar todas las distancias, y acá sí me daría la distancia, ¿no es cierto?, entre los puntos. Pero se podría repensar. El tema es que esto, como dice, hay que repensarlo mucho, y tanto Hamilton como árboles cubrientes máximos y mínimos, está bien habilitado y se puede trabajar bien, la verdad, sin el software. En cambio, no nos pasa con Voronoi y Delaunay. Esa es como la diferencia, y por eso nos abocamos tanto a lo otro. Ahí respondí lo que preguntabas. Sí, dice que gracias, Tere. Yo ahí les compartí igual en el chat, Tere, un mail de correo, un correo electrónico que nosotros tenemos, el de teoría de grafos, para que si la gente no quiere escribir o alguna bibliografía, material, porque allí vi que también me preguntaban sobre la tesis, si me escriben el correo yo les puedo mandar, o si me escriben ahora el correo electrónico yo les mando, les comparto esta tesis o cualquier material que tengamos en el proyecto. Perfecto. Sí, un poco la idea, nosotros sabemos que el taller era corto, tratamos de ver cómo ir probando, pero después barrer un poco rápido, tal vez para dar como una idea. Bueno, y si les interesa, por supuesto, nosotras encantadas y estamos a disposición. Acá también viene el chat que una de las compañeras anduvo buscando, dice que encontré en Parabat como aplicación para Voronoi en astrología, desarrollo por Roberto González, un chileno parece que. Mira, bien. No, es tremendo las cosas a veces que uno, aunque esté con el tema, dice uno también, o sea, realmente está muy interesante, y yo creo que es una buena forma, y eso de que ellos puedan ver y recuperamos, yo ahí lo pasé, pero en realidad también lo que está en juego, por ejemplo, es un cuadrilátero inscriptible. Entonces, como la propiedad de los cuadriláteros inscriptibles en una circunferencia es que los ángulos opuestos sumen 180, cuando un punto entró, el otro salió, porque me generó otro triángulo. Entonces también incluso se puede ver desde ese lado cómo se va trabajando con esta dualidad, por decir, Voronoi y Delaunay a la vez. Pero bien, la verdad que bien. Es un lindo tema, me parece, y con muchas aplicaciones. Así que un poco esa era la idea de mostrarles. Después acá nos pregunta Mónica si funciona desde el app de Android. Yo no lo he probado, pero bueno, viste que cuando trabajás desde el app tenés siempre algunas limitaciones. La verdad que yo nunca lo probé, siempre trabajo de la compu, pero bueno, lo podríamos investigar. Vos sabés que una vez en un curso lo habían tomado desde el app. Creo que no tenía los mismos, pero Voronoi y Delaunay sí. Justo viste que nos presentaron ahí la grilla, se podría chequear bien. Yo también lo trabajo siempre en la compu. Yo con el celular tan chiquitito no veo absolutamente nada. Pero yo creo que sí que se puede, Mónica. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna consulta, alguna inquietud que haya quedado. Muy interesante, Patricia y Tere, lo que han mostrado. Y muchísimas aplicaciones, como decía Tere, y creo que tiene que andar en Android. Supongo que sí, pero sí, no sé quién está. Ahí les iba a comentar que lo acabo de probar en el celular y funciona. Sí. Bueno. Sí. Bien. Pero en la aplicación de geometría del GeoGebra.
Perfecto. Sí, yo me parece un lindo tema, no sé, pero bueno. Sí, realmente, sí, muy interesante. Bien, le agradecemos muchísimo a ustedes realmente. Bueno, Lili, Moni, todos los demás compañeros. Bueno, espero que les haya gustado y les agradecemos muchísimo la participación, las consultas, todo realmente. Al contrario, los agradecidos somos nosotros que nos hayan abierto este tema para mostrarlo y para ver lo que ustedes investigan y lo que están trabajando. Un gusto. Bien. Bueno. Gracias, Liliana. No sé, Moni, si querías decir algo más. No, eso, muchísimas gracias. Me parece que está bueno esto de que el enfoque didáctico lo pudieron hacer prácticamente en cómo nos fueron mostrando cómo hacerlo, sin siquiera tener que preparar más nada, y me parece que resultó didáctico porque creo que lo pudimos experimentar en carne propia, que fue muy didáctico. Así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Les recordamos que ahora a las 3:30 en el canal de YouTube principal del Instituto GeoGebra seguimos con la conferencia de Fabián Vitabar y después Selina. Y bueno, y los esperamos mañana también si se anotaron en algún otro taller o en las conferencias. Muy bien. Gracias por participar. Una consulta, ¿mañana es con este mismo enlace que se ingresa? No, cada taller entiendo que te tiene que haber mandado un enlace aparte. Sí, ya llegó otro enlace aparte. Según sí, creo que cada uno tiene que haber llegado el enlace. Sí. Dale. Por separado. Gracias. Lo que sí es lo mismo es la del canal de YouTube, para las conferencias sí es. Cada una es una distinta porque son vivos programados, pero es todo en el canal principal, así que es fácil de encontrar. Maximiliano pregunta si la grabación del taller lo comparten. Sí, supongo que sí, lo ¿no? intentamos, si quedó grabado lo vamos a compartir. En principio sí, la idea es esa. De hecho tengo que cortarla la grabación, gracias por recordármelo. Sí. Así que bueno, un saludo, gracias por participar. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego.